Buenos días a todas, a todos. Es un gusto saludarles este domingo 8 de diciembre que nos encontramos aquí en el último día de la FIL. Pues vamos a platicar sobre un librito por ahí que se nos ocurrió, el libro Sistemas y Paradigmas, la psicología desde la perspectiva kuhniana. Para platicar sobre ese libro con ustedes, pero primero que todo pues es agradecerles. Veo muchas personas aquí, varios alumnos, alumnas, exalumnos y otras personas también pues con intereses por este tipo de temas peculiares de la filosofía y de la ciencia y de la propia filosofía de la psicología. Yo quise invitar a dos personas que valoro mucho, dos personas que son mis amigos y que además de quienes he aprendido bastante. Julián Molina fue mi profesor y también es un gran amigo. Jorge Grajeda es un gran amigo y ha sido también un profesor, ya como amigo, porque sabe muchas cosas que le ha aprendido. Entonces a ambos los aprecio mucho como personas y también como académicos. En el caso de Jorge Grajeda, pues es alguien con formación en filosofía y en neurociencia. En el caso de Julián Molina, es alguien con formación en filosofía de la ciencia y para mí pues es uno de mis mejores profesores que tuve durante la licenciatura. Y Jorge Grajeda pues es un gran amigo de quien sigo aprendiendo todavía y les pedí de favor a los dos que vinieran a platicarnos un poco sobre este libro de Sistemas y Paradigmas. Entonces, no sé si quieran que empecemos. Jorge, primero nos platicas tú un poco sobre el libro y luego Julián también nos cuentas un poco. Bien, buen día a todos. Igual es un gusto encontrar caras conocidas y caras pues que yo ubico como siempre interesadas en estos temas que nos han ocupado durante ya un buen tiempo, Mario. Pues bueno, quisiera primero agradecer al maestro Mario por haberme invitado. Yo creo que es una consecuencia un tanto natural pues de esta amistad que hemos ido construyendo a lo largo de los años, ya un buen de años, y que pues nos ha encontrado porque somos pues académicos afines en más de un sentido, no solamente en los temas, sino en cierta, digo yo, quiero suponer cierta calidad moral, porque siempre a Mario, y es algo también que he aprendido de él, pues le ha distinguido el trabajo en exceso. Es decir, yo siempre digo que la gente excelente es la que se excede en sus funciones. Y Mario siempre da de más. Siempre es alguien muy bondadoso, se da a manos llenas. Yo nunca lo he visto negando una charla, negando una opinión. Por eso pues, para mí es un privilegio ser su amigo y haber recibido esta invitación. El maestro Julián también le tocó sufrirme como alumno ya hace algún tiempo y pues para mí es un gusto enorme encontrarlo aquí ya en estas instancias y encontrarlo pues con salud y con tanta empuje intelectual como en aquel entonces. El libro, yo tenía noticia de él porque pues era uno de los tantos proyectos de Mario y un día por azares del destino pues llegó a mis manos en calidad de una especie de preedición, porque se me pidió que fuera uno de los dictaminadores ciegos del libro. Yo inmediatamente pues vi el sello de Mario aquí, pero aún así, pues, si algo nos caracteriza es hacer nuestra labor de la forma más ética posible. Y para mí fue un disfrute absoluto, porque yo veo en este libro el reflejo de muchas inquietudes filosóficas. Para mí es un libro necesario, porque a pesar de que ya pasaron, casi 60 años de la publicación de este libro Parteaguas de Thomas Samuel Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, pues sigue siendo, además de muy leído, creo yo, muy mal interpretado en ocasiones, interpretado con ligereza. Tal vez Kuhn mismo motivó esto sin quererlo, tal vez queriéndolo, y ha sido una de las teorías que más se han consumido
en ámbitos diferentes al de la filosofía. Vemos a sociólogos, psicólogos, antropólogos, etcétera, hablando del concepto paradigma, utilizándolo a veces con demasiada ligereza. Y al haber utilizado Mario el trasfondo de la psicología para ilustrar el trabajo teórico de Kuhn, me parece muy oportuno porque creo yo que hay, Mario, en la actualidad dos perspectivas sobre la relación entre la teoría kuhniana y las corrientes psicológicas, ¿no? Que es que la psicología es una disciplina en camino a consolidarse, y de ahí pues todas estas divergencias y convergencias, a veces son más divergencias, y otra visión que dice que la psicología más bien debería inaugurar como una especie de disciplina multiparadigmática, en donde convivan de forma quizá armónica, quizá no tanto, diferentes enfoques que se pronuncian a veces de maneras muy diferentes sobre lo mismo. Entonces, como interesado en Kuhn y esta visión de la teoría de la revolución científica, me parece un excelente libro para los que quieran iniciarse en eso, para los que quieran incluso profundizar un poco, filósofos. Me parece un libro también excelente para psicólogos, porque creo yo que a la psicología le hace falta con mucha frecuencia este matiz filosófico de profundización sobre su propio hacer, sobre su propia práctica, y creo yo que este libro viene a cubrirlo. En su momento a mí me pareció que la estructura era muy completa. Los diferentes enfoques psicológicos que aborda Mario en su libro me parecen muy representativos de este discurrir de la historia de la psicología. Los comentarios que yo le hice en su momento creo que ayudaron un poquito a enriquecerlo, pero el enriquecido finalmente fui yo al recibir este libro en nombre de todos los interesados, en toda la comunidad filosófica, toda la comunidad psicológica. Entonces creo que es una oportunidad para celebrar que Mario haya finalmente cristalizado una parte de su labor en este libro que hoy tenemos aquí en nuestras manos. Y bueno, quisiera ceder la palabra a... Muchas gracias, estimado Jorge. Pues vamos a escuchar ahora al maestro Julián Molina. Julián, para mí es un honor que estés también aquí, tú igual que el buen Jorge, entonces pues queremos escucharte. Pues muy buenos días a todos, gracias por la invitación, Mario, y gracias por las palabras del alumno Jorge Grajeda, ¿verdad? A veces uno como maestro es un poco provocador con los alumnos y muchas veces se debe, quizás debo reconocer ahora, por prejuicios que uno tiene. Yo recuerdo que en los años 90 tenía a Mario como alumno, también recuerdo a Jorge, pero ahora se trata de hablar del libro, ¿verdad? Cada quien con sus inquietudes, ¿verdad? En particular Mario, pues estudiaba filosofía y al mismo tiempo estudiaba psicología. O sea, esa característica que le acaba de dar el maestro Jorge Grajeda a Mario de que trabaja en exceso, eso es correcto, ¿verdad? Mario desde la licenciatura, sí, trabajaba o estudiaba, ¿verdad? En 2 licenciaturas, y yo, pues a manera, pues voy a confesar el villano ahora, ¿verdad? Le hice una provocación, hablamos de filosofía de la ciencia a propósito de Kuhn, que tiene que ver con este libro, y pues yo le dije que la psicología pues era una pseudociencia, o estaba al menos a nivel de desarrollo en una situación preparadigmática de acuerdo a las categorías de Kuhn, ¿verdad? Que cuando hay una sola teoría, una sola metodología que vincula el trabajo de un montón de físicos o de cualquier otra rama, ¿verdad? Pues tenemos una ciencia.
¿Y qué pasa con la psicología? Que tenemos pues diversas corrientes, ¿verdad? Bueno, pues entonces estaba en una situación preparadigmática y quizás le caló a Mario, ¿verdad? Que él siendo estudiante, ¿verdad? Pues ahora después de esta trayectoria que será 30 años, ¿verdad? De Mario, ¿verdad? Pues es más, no sé en qué año te titulaste, ¿verdad? Él hizo su tesis sobre esto también. Este es otro de los temas que le interesó mucho a Mario, ¿verdad? Que se cuestionó desde el punto de vista ya epistemológico, ¿verdad? De cuál es el valor del conocimiento de la psicología, ¿ok? Y eso lo llevó a reflexionar lo que él estaba aprendiendo, cosa que fue bueno, ¿verdad? Y ahora pues nos entrega este libro extraordinario. Y también quiero retomar una parte de lo que decía Jorge Grajeda, que los paradigmas, pues todo mundo lleva agua a su molino de la teoría de Kuhn y de manera muchas veces incorrecta, ¿verdad? Él hablaba que se hacen malas interpretaciones. Bueno, pues ahora tenemos un libro de lo que menciona aquí Mario, pues sí hace juicios muy acertados, muy apegados, y después de leer el libro, pues sí me ha cambiado mi concepción que tenía de la psicología. Bueno, pues ese es algo valioso, ¿verdad? Se lo recomiendo. Si alguien duda de la psicología, pues creo que Mario encuentra algunas alternativas a estos juicios reacios que yo tuve, ¿verdad? O sumarios, ¿verdad? Casi dogmáticos después de haber aprendido yo el primer Kuhn que yo leí. Y bueno, pues ya Mario nos dará un poco más de contexto en esto. Por si no saben, Mario también hizo estudios de licenciatura en matemáticas, es otro de sus fortalezas, publicó un libro de lógica, ¿correcto? Y también tiene intereses en Derecho, creo que también estuviste en Derecho, ¿verdad? Y terminó con una maestría en Lingüística, ¿es correcto? ¿Verdad? Que donde me invitó también a hablar sobre un problema de un cuantificador. Ahí estuve de sinodal, ¿cierto? ¿Verdad? Hablamos de un problema de lenguaje con un cuantificador. Bueno, a mí me gustaría hacer ahora darle contexto a la obra de Kuhn. Kuhn publica su obra en el año de 1962 y su obra va a causar todo un escándalo. Por un lado, es publicado en una serie que correspondía en su momento al positivismo lógico que representaba Rudolf Carnap, el cual había sido miembro primero del Círculo de Berlín y luego del Círculo de Viena. Con la Segunda Guerra Mundial viaja a Estados Unidos, se establece en Los Ángeles, luego en Berkeley, por ahí funda esta serie donde publica Kuhn su libro. Y pues a la postre Kuhn es el arma con la cual se va a empezar a criticar al positivismo lógico. No digo que sea la primera obra que critica al positivismo, sino porque también ya Popper había hecho, ¿verdad?, la crítica respectiva. Y bueno, pues Kuhn no solamente digamos simbra o de alguna manera establece un juicio crítico al positivismo, porque los positivistas querían basar todo en un método basado en evidencia, cosa que Kuhn dice que eso no es posible porque el último garante de la ciencia pues es la comunidad científica. Y Kuhn, aquí esto sí se lo recomiendo mucho, el primer capítulo y la introducción donde Mario nos presenta a un Kuhn que conoció y estudió mucho de psicología y se formó en estas áreas, nos da fechas donde estuvo, los libros que hizo. Y esto es importante porque Kuhn le va a dar todo el valor de la cientificidad al hombre, al sujeto, al agente científico, para acabar rápido a la psicología. Así es de que Kuhn introduce este elemento, cosa que para los positivistas pues es un escándalo, ¿verdad? Como que la decisión última de un conocimiento, de una teoría, depende de sujetos y no depende de evidencia empírica. Ese es el escándalo para los positivistas. Y Kuhn a los 2 años tuvo que volver a aclarar la situación porque todo el mundo se le dejó ir en críticas que introducía un relativismo despampanante en la ciencia. Y pues bueno, a final de cuentas todo el mundo ha tomado de los paradigmas de Kuhn
pues lo que ha querido, como decía el maestro Jorge Grajeda. Pues esto es para iniciar un comentario sobre los paradigmas, y otro, pues con mucho afecto, aquí al maestro Mario, ¿verdad? Pues adelante, Mario, si nos puedes dar un poco más de contexto, ¿qué fue lo que pasó en los años 90? Muchas gracias, estimado maestro y amigo Julián. Es correcto, en los años 90 yo me encontraba estudiando la licenciatura en psicología por las mañanas en una universidad y la licenciatura en filosofía en las tardes en otra universidad. Ustedes se preguntarán, ¿y a qué hora comía, a qué hora vivía, no? Bueno, tiene la ventaja de que mi novia era de la misma carrera, entonces ahí la veía todos los días, iba al Mandí, le iba a estudiar también en la licenciatura en filosofía en aquel tiempo. Y además, pues, mucho de lo que se ve en psicología y en filosofía son aspectos que convergen. Hay ciertos planteamientos en donde uno encuentra cierto reflejo de lo que has visto en filosofía dentro de la psicología y viceversa, aspectos que se estudian en psicología que los encuentras en la filosofía. De manera que cuando escuchaba las clases del maestro Julián Molina y los planteamientos que hacía de la psicología, provocaciones intelectuales muy interesantes, pues establecíamos diálogos, a ver, maestro Julián, pero ¿y no te parece que tal cosa? Y luego me replicaba con toda su erudición. Maestro Julián siempre sabe mucho de muchos temas. Entonces me decidí a trabajar en cuanto al estatuto científico de la psicología, o sea, cuál es su estado como una ciencia frente a otras ciencias, y fue un proyecto que inicié por allá en el año 2000, ya hace buen rato de eso. Para nosotros lo más común cuando solemos pensar en ciencia es imaginarnos a una especie de trabajo de investigación teórico y práctico donde va creciendo una especie de edificio acumulativo de conocimientos, ¿no? A través de una racionalidad químicamente muy pura, a través de la objetividad, a través del rigor. Las personas que hacen ciencia van constituyendo teorías que nos explican aspectos del mundo, ¿sí? Y esas teorías científicas cada vez van progresando, nos van acercando hacia la verdad. Bueno, pues Thomas Kuhn lo que hace es darnos una buena bofetada y decirnos, no es cierto, señores, no es cierto, señoras, señores. Si revisamos la historia de la ciencia con más detalle, la sociología de la ciencia con más detalle, verán ustedes que la ciencia, por más racional que pretenda ser, siempre va a tener aspectos emocionales, aspectos inverosímiles que también determinan su desarrollo. No es tan racional como creemos. Ese es un detalle interesante. Y uno cuando piensa en ciencias como la física se cuestiona ese tipo de planteamientos kuhnianos, la idea de la irracionalidad como uno de los factores determinantes del desarrollo de la ciencia. Si tú quieres diseñar, por ejemplo, todo el programa para poner en órbita un satélite, pues tienen clarísimo quienes trabajan en estos temas que hay que utilizar leyes de la física newtoniana y leyes, por ejemplo, de la física kepleriana, para poder calcular a nivel de mecánica orbital y a nivel de astrodinámica los tipos de movimientos, el tipo de velocidades, el tipo de impulsos que tienes que imprimirle a la nave lanzadora que va a llevar al satélite para poderlo insertar en alguna órbita donde este va a estar trabajando por mucho tiempo, igual si vas a lanzar una nave espacial. Digamos que las personas que son técnicas en este tipo de áreas tienen muy claro lo que se tiene que hacer, pero si tú eres psicóloga o psicólogo, y si a lo mejor trabajas en el área, digamos, clínica y vas a atender a un paciente, ¿qué tan claro es lo que tienes que hacer? Pues aquí va a depender del enfoque que utilizas. Eso varía mucho. Si tú comparas pues lo que se hace en las ciencias físico-matemáticas con una ciencia como la psicología, que tiene su lado natural y su lado social, verás que aquí hay una multiplicidad de enfoques que exigen que tú plantees o definirte por alguno de esos enfoques o manejar una especie de eclecticismo, o sea, una mezcla de enfoques que no siempre van a ser mezclas saludables. Ahí viene la metáfora o la analogía del maestrazo Carlos Monsiváis, que nos decía, la basura le dijo a la ensalada, yo también soy ecléctica. Hay que tener pues cuidado con esas mezclas eclécticas de ideas. Hay eclecticismos buenos, coherentes, interesantes, productivos, y eclecticismos que más bien son una mezcla inconexa, incoherente e improductiva de ideas y que no van a funcionar en la práctica. Un mismo paciente con fobia puedes a lo mejor atenderlo desde la perspectiva psicoanalítica, buscando determinar cuáles fueron los aspectos inconscientes que han determinado ese tipo de conflicto, tal vez con su sexualidad, ¿no? Si estás aplicando un enfoque psicodinámico, o a lo mejor si estás utilizando un enfoque conductista, vas a buscar cuáles fueron sus repertorios de reforzamiento para aplicar luego técnicas de modificación conductual, a lo mejor el método de aproximaciones sucesivas, para que la persona vaya poco a poco perdiendo esas fobias.
A lo mejor si eres gestáltico vas a buscar que la persona identifique esas estructuras de aprendizaje para que luego las vaya modificando, abra esas gestalt y finalmente después de la terapia cierre una nueva gestalt, reaprenda, resintetice su aprendizaje sobre aquel tipo de objeto sobre el que experimenta un miedo irracional. ¿Y cuál es el mejor enfoque? Bueno, en los últimos años, justamente en los años 90, se ha puesto de moda el utilizar cada vez más terapias basadas en evidencias. Hoy en día, pues bueno, suelen tener más evidencia las terapias relacionadas con el enfoque cognitivo, con el enfoque conductual, también las relacionadas con los enfoques neuropsicológicos, pero la verdad de las cosas es que sigue habiendo otro tipo de enfoques como el gestáltico, el psicoanalítico, el sistémico familiar y muchos más que no alcanzaría a mencionarles en este momento. El asunto es que uno ve que la constante que prevalece en la psicología sigue siendo la diversidad de enfoques. Y cuando tú lees las ideas de Thomas Kuhn, ves cómo se pueden encajar perfectamente en ese planteamiento. O sea, no hay, al menos así parece a primera vista, una ciencia psicológica, sino múltiples ciencias psicológicas. Quizá en lugar de hablar de una disciplina, tendríamos que hablar de una multidisciplina. Thomas Kuhn es parte de lo que nos enseña. Thomas Kuhn tiene, digamos, dos enfoques en pugna dentro de su propio pensamiento. Por un lado está el Kuhn más o menos racionalista, que cree que toda ciencia va a transitar por periodos específicos de desarrollo histórico. Toda ciencia debe tener una etapa preparadigmática, es decir, una etapa donde va a estar dividida en escuelas, donde cada grupo de investigadoras e investigadores van a trabajar en sus propios enfoques. Va a llegar un momento en que va a vencer una de las escuelas y va a imponer su forma de ver las cosas. Un paradigma, para quienes no hayan leído a Kuhn, ¿qué sería? Un paradigma es el marco de presupuestos teóricos, axiológicos, epistemológicos, ontológicos, que envuelven a las teorías. O sea, no es lo mismo que una teoría. Una teoría, por ejemplo, como el conductismo, que no es una, sino son muchas teorías, o teorías como el funcionalismo de John Dewey, o como el propio asociacionismo de Iván Pavlov, todas quedan insertas dentro de un gran paradigma. Entonces, un paradigma es un marco de supuestos y de compromisos teóricos y metodológicos que pueden compartir diversas teorías. Es una unidad de pensamiento mucho más grande, pues, que una teoría. En ese sentido, por ejemplo, la teoría kepleriana de mecánica celeste o la teoría galileana de caída de los cuerpos a nivel de mecánica terrestre se insertan en el mismo paradigma newtoniano. Solo que con Newton se pueden explicar muchas más cosas que las que en su momento explicaban Galileo y Kepler. Y hoy en día la propia idea newtoniana del movimiento de los objetos se puede insertar en la gran física relativista como un paradigma todavía más amplio que incluye a las anteriores o tal vez esté en pugna con las anteriores, no lo sé, y hay un debate pendiente, ¿no? Un debate que ya se ha llevado pero que creo que no se ha resuelto. El asunto es que Thomas Kuhn nos diría que todas las ciencias, después de tener este paradigma dominante, van a estar trabajando en la solución de problemas ya contemplados por el propio paradigma. Hagan de cuenta como cuando ustedes llenan un crucigrama. Si les llega el periódico del fin de semana, se van a la parte de los juegos del periódico y empiezan a llenar crucigramas. Ustedes saben que los cuadros en blanco del crucigrama van a tener una letra que les corresponda según las pistas que te da el propio crucigrama. Entonces, hacer ciencia normal sería como llenar crucigramas. Tú estudiarías, por ejemplo, en la universidad. Imagínate que tienes tu maestra, tu maestro, quien sea, que a lo mejor te enseñó en el enfoque conductista, en el análisis de la conducta. Y luego tú vas a hacer una tesis centrada en el análisis de la conducta, a lo mejor en el enfoque del interconductismo de Jacob Cantor, y vas a estudiar cómo proceder a lo mejor para mejorar el aprendizaje de niños con algún tipo de retardo cognitivo, bueno, de retardo en el desarrollo cognitivo, a través de técnicas de modificación conductual. Lo que estarías haciendo es algo que tal vez pueda ser novedoso un poco, pero no tanto, porque en cierto modo estás llenando cuadritos ya presupuestos, ya preplanteados por el propio paradigma del análisis conductual. O sea, no estás haciendo un hallazgo realmente tan novedoso. Los hallazgos novedosos vendrían más bien cuando hay problemas que nuestra forma de hacer ciencia normal ya no puede explicar. Un problema típico, por ejemplo, para darles un ejemplo, con Aristóteles. En la física aristotélica, un tema que él siempre tuvo problemas para explicar. Él nos hablaba de los planetas, de las estrellas, pero cuando hablaba de los cometas, él tenía muchas dificultades para explicar lo que eran los cometas, y los explicaba más bien como fenómenos meteorológicos, o sea, como si fueran nube, lluvia, o sea, algo que está aquí mismo en la atmósfera terrestre. Él no se imaginaba que los cometas fueran rocas congeladas de material que se encuentra, pues, principalmente organizado en la gran nube de Oort, aquella que está más allá en los confines del sistema solar y que se encuentran en órbitas muy excéntricas alrededor del Sol,
nunca se imaginó ese tipo de cosas. Entonces, cuando hablaba de los cometas, así tímidamente sugería que eran fenómenos meteorológicos y luego ya no decía más. Algo así como cuando no tenemos ganas de barrer el piso de nuestras casas y ocultamos ese polvo bajo la alfombra. Es lo que suelen hacer muchas personas de ciencia cuando hay un tema que ya no pueden explicar con las propias herramientas del paradigma. Tratan de ocultarlo, tratan de decir, bueno, aquí no tenemos nada que decir, mejor ignoremos el tema, fijamos que no existe ese gran tema. Y esas anomalías se van acumulando en cantidad y calidad. Una vez que se acumulan bastantes, se empieza a perder la credibilidad en ese paradigma de la ciencia normal, y es cuando vienen las etapas de ruptura revolucionaria, cuando vienen las grandes revoluciones de la ciencia, como la revolución copernicana del siglo XVI, en el caso de la física y la astronomía, la revolución química del siglo XVIII, ¿no? Con Antoine Lavoisier, la gran revolución de la biología, con Charles Darwin en el siglo XIX, cuando rompió por completo con la perspectiva creacionista que todavía prevalecía a principios del XIX, y Darwin nos mostró que todas las ciencias de la vida tienen que vertebrarse alrededor de la gran columna que es la evolución. Hoy en día cualquier teoría que pretenda tener sentido, que pretenda ser aplicable y respetable dentro de la biología, tiene que encajar en el gran marco paradigmático de la evolución biológica. Si no encaja en ese marco paradigmático, no es una teoría que tenga credibilidad dentro de las ciencias de la vida. Bueno, ¿y qué pasa con la psicología? Esa es una pregunta que yo les haría y que yo me haría, ¿sí? Una buena teoría psicológica respetable, ¿en cuál paradigma actual debe encajar? ¿En el análisis conductual o conductismo? ¿Acaso en el psicoanálisis? ¿Acaso en la psicología cognitiva? ¿O en la psicología de base neurocientífica, en la neuropsicología? Híjole, pregúntenle eso a una persona conocedora de historia de la psicología y la respuesta que les va a decir es como diríamos en Jalisco, sabe, ¿no? Sabe. O sea, mi paradigma, mi versión de la psicología te diría que a lo mejor es que encaje en tal enfoque, pero no va a haber un consenso académico entre todas y todos los psicólogos. No lo hay en el mundo. O sea, se empiezan a perfilar algunas teorías con más fuerza que otras, eso es cierto. Hay muchos estudios sociobibliométricos, o sea, estudios que identifican los artículos que más se publican en las revistas especializadas de psicología científica. Hay también estudios sobre las tesis doctorales que más éxito tienen actualmente en la psicología, y sí hay, digamos, ciertos perfiles teóricos que empiezan a tomar más fuerza. Definitivamente el enfoque cognitivo es muy fuerte hoy en día, el enfoque conductista sigue siendo fuerte también. El enfoque neuropsicológico cada vez es más fuerte, ese va creciendo, pero hay que decirlo, el enfoque psicoanalítico se está más bien absorbiendo por las humanidades. Está abandonando cada vez más el ámbito de la psicología científica, y quienes están trabajando más en el ámbito psicoanalítico son humanistas. O sea, es muy común encontrar pues escritoras, escritores, filósofos, filósofas, antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas que echan mano de aspectos del psicoanálisis, pero ya no vas a encontrar tanto en revistas indexadas y con revisión por pares de psicología científica, artículos psicoanalíticos, cada vez menos. El gran estructuralismo, que era aquel enfoque psicológico de Wilhelm Wundt, también hoy en día ya no se cultiva. El enfoque funcionalista de John Dewey también ya no se cultiva. Hay varios enfoques clásicos de la psicología que han dejado una impronta, que han dejado una huella, digamos, en la forma actual de hacer psicología, que ya, digamos, han caído en desuso, pero a la fecha lo que vemos es que sigue siendo una ciencia diversa. O sea, no hay una columna vertebral que organice a todas las ideas psicológicas. Tenemos, por ejemplo, más de 40 definiciones de lo que es la percepción. ¿Con cuál te quedas? Hay más de 80 definiciones sobre lo que es la voluntad. ¿Con cuál te quedas? Hay también más de una centena de definiciones sobre lo que es la inteligencia dentro de las diferentes disciplinas psicológicas o enfoques de la disciplina psicológica. ¿Con cuál te quedas? ¿Sí? Y piensen que cada una de estas teorías tiene diversas aplicaciones en lo clínico, en lo laboral, en lo educativo, en lo social. ¿Con cuál te quedas? Entonces, lo que yo pretendo defender en este texto, y ahí lo documento bastante, lo empecé a trabajar, les decía, en la licenciatura. El libro no es la tesis de licenciatura, el libro es un trabajo que profundiza mucho más. Quise desempolvarlo, quise enriquecerlo y actualizarlo para que se volviera un libro decente, un libro que pudiera realmente aportar algo novedoso en el año 2024. Yo espero que así lo sea para quienes ya lo hayan adquirido, para quienes tengan la oportunidad de revisarlo. La diversidad sigue siendo la marca de fábrica, digo yo, de la psicología. Y la gran disyuntiva creo que tenemos que resolver, si queremos seguir trabajando dentro de las coordenadas del planteamiento kuhniano, es una de dos. O la psicología se encuentra efectivamente en una etapa precientífica con diferentes escuelas preparadigmáticas, que era la idea del propio Kuhn sobre la psicología,
o más bien se trata de una disciplina multiparadigmática, y lo que tendríamos que hacer es modificar la filosofía de la ciencia del señor Thomas Kuhn y aceptar que no todas las ciencias tienen por qué seguir el mismo modelo de la física, la química o la biología, sino que hay ciencias que pueden transitar por diversos derroteros a un mismo tiempo, de una manera epistémicamente legítima. Es multiparadigmática, es preparadigmática, o quizá hay una tercera opción, que esto ya implicaría salirnos del marco epistemológico kuhniano. A lo mejor las ideas de Kuhn ya no se pueden aplicar a la psicología. Aquí tendríamos que plantear una filosofía novedosa de la ciencia, un enfoque histórico novedoso también de la ciencia que encaje con lo que estamos aprendiendo de la psicología. O sea, no podemos evitar, diría yo, partir de un hecho muy claro. La psicología es una ciencia que avanza, que está progresando. Hoy sabemos mucho más en psicología de lo que sabíamos hace un año y sabemos más de lo que sabíamos ayer. Todo el tiempo se está publicando en diferentes partes del mundo cosas novedosas de la psicología. O sea, no podemos negar que es una ciencia que avanza. No es para nada una ciencia estancada. El punto es, si es una ciencia que está avanzando, epistemológicamente, ¿cómo deberíamos caracterizarla? ¿Como una ciencia todavía inmadura al estilo kuhniano? ¿O como una ciencia madura pero multiparadigmática? Tendríamos aquí que modificar las ideas kuhnianas, o con una ciencia que no cabe encajar dentro de los casilleros del enfoque kuhniano, que es como la tercera gran opción. Yo lo dejo planteado pues esto como una pregunta final. La idea directriz, digamos, el hilo conductor del trabajo que yo pretendo documentar, sobre todo con la psicología clásica y con algunas de las psicologías actuales, es que la marca de fábrica de esta disciplina es la diversidad. Esa diversidad cabe encajarla en alguna filosofía novedosa de la ciencia o en lo que hoy en día llamamos los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Bueno, pues adelante, ahí tenemos trabajo pendiente. Yo veo aquí entre ustedes, reconozco algunas y algunas que creo que son psicólogos también. Estoy viendo algunas personas que también tienen enfoques en el ámbito de la filosofía de la ciencia o que gustan de ello. Reconozco a algunos de ustedes, a otros no los reconozco, pero ojalá lleguen a experimentar interés por este tipo de temas y pues avancen, que eso es de lo que se trata, ¿no? El trabajo de hacer libros o de hacer artículos de investigación es algo con lo que quisiera yo terminar mi intervención. Yo lo compararía mucho con el ensamblado de rompecabezas. Creo yo que la misma portada del libro, que utiliza un rompecabezas para hablarnos de la complejidad y la diversidad de la ciencia psicológica, es aplicable también al trabajo que tú tienes que realizar para llevar a cabo un buen paper, un buen artículo, un buen libro, donde pretendas aportar algo novedoso. Tienes que documentarte mucho sobre ese tema, todo lo más que puedas, y vas a tener piezas de información relevantes donde vas a buscar encajarlas dentro de un enfoque que aporte algo coherente, algo relevante, algo novedoso y algo que pueda servir como aporte, ¿no?, para las personas que van a leerte. Yo este texto así lo armé como un rompecabezas, un artefacto cultural, como una especie de rompecabezas, donde busqué que fuera útil no solo para personas con formación en psicología o en filosofía de la ciencia, sino para el público lector en general. Me gustaría verlo como un libro de divulgación de la filosofía de la ciencia y también como de divulgación de la psicología. O sea, si tú no sabes de psicología o si no sabes de filosofía de la ciencia, de todas formas vas a comprender el libro, porque ahí vamos a explicar con detalles lo que busco hacer yo en el texto, que se comprendan los conceptos más básicos de los que se está hablando y al final te quedes, bueno, con la idea de esa diversidad y con el planteamiento de qué tenemos que hacer pues ahora con esta ciencia que sin duda está avanzando, pero que no tenemos muy claro cuál es su estatuto epistemológico, dónde ubicarla. Pues de mi parte sería todo. Entonces me parece que tenemos, Citlali, 15 minutos, por si quisieran hacer comentarios, preguntas, quejas, sugerencias, reclamos, a sus órdenes. Voy. ¿Qué hacemos con los micrófonos? ¿A viva voz o qué hacemos? Bueno, maestro, muchas gracias. Yo quería preguntar, usted fue mi maestro de lógica y de filosofía de la ciencia y de vida también. Yo tengo la duda, bueno, nos dice la historia, ¿no? Dice que la lógica nació perfecta con Aristóteles, ¿no? Pero, pues, a lo largo del desarrollo de esta disciplina, pienso yo que hubo una revolución en el siglo XVIII, una revolución que, no sé, pienso que antes la lógica se entendía en la Edad Media, inclusive antes se entendía como una disciplina lingüística, y ya después en el siglo XIX, o no sé, se empezó a ver más como una disciplina matemática. Entonces, son dos preguntas las que quiero plantear. La primera es, ¿cuál es la relación entre el pensamiento lingüístico y el pensamiento matemático? Y la segunda es si la lógica o la historia de la lógica tiene una revolución al estilo kuhniano.
De una vez, primero las preguntas, vamos respondiendo de una vez. Por cierto, aprovechen para preguntar y comentar, yo diría al maestro Julián, al maestro Jorge, porque no se imaginan la cantidad de cosas que saben los dos y de que nos pueden iluminar. Yo estoy con ganas de preguntarles más bien a ellos un montón también. Mira, sobre tus dos preguntas, Adrián. La primera, ¿qué tiene que ver la lingüística y las matemáticas? Yo diría que tienen todo que ver. Las matemáticas son un lenguaje formal, un lenguaje escrito originalmente, pues es el modo en que lo hemos desarrollado, pero la verdad es que la matemática se puede volver un lenguaje visual también. Esa es la realidad, no solo escrito, sino visogestual, como si fuera una lengua de señas, solo que ya habría más dificultades para procesar ciertas operaciones. Un prejuicio que corre paralelo en muchas disciplinas científicas actuales es el de creer que el conocimiento, digamos, más avanzado podemos desarrollarlo solo los seres humanos. Somos muy humanocentristas y cada vez la etología cognitiva nos está enseñando que estamos equivocados. Hay muchas cosas que también los animales no humanos pueden desarrollar y que se acercan a mucho de lo que hacemos nosotros. Hay, por ejemplo, primatólogos que hablan de chimpancés que desarrollan conducta protomusical, que incluso pueden tener cierto conocimiento topográfico de su región, o sea, cierto conocimiento en forma de mapas de sus territorios físicos, que tienen incluso el manejo, por ejemplo, de diagramas mentales de lo que van a llevar a cabo como estrategia de caza. O sea, cada vez avanza más en este tipo de temas la etología cognitiva y nos está quitando de esa especie de centralidad que nosotros mismos nos hemos arrogado a lo largo de la historia, como si fuéramos el centro de todas las cosas, el centro de todo el conocimiento. Pues no somos tan centrales como a veces nos creemos, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Lingüística, matemáticas no es algo exclusivamente humano, parece que es algo donde podríamos también involucrar animales no humanos, ¿sí? Claro, con un nivel de complejidad muy distinto al de nosotros, pero finalmente la biología evolutiva es parte de las cosas que nos ha enseñado. La biología evolutiva nos enseña que el ser humano es un primate que hace entre 4 y 6 millones de años se puso de pie en la sabana africana y que con sucesivas migraciones fue poblando continentes como el europeo, el asiático, Oceanía, finalmente el continente americano, nos dejaron para el final a nosotros, sí, pero esa diversidad de humanos finalmente cuajaron en una sola especie, que es la nuestra, el sapiens, y a la fecha estamos aprendiendo que no hemos sido la única especie humana y que no somos la única especie biológica que busca saber cosas. Si pareciera que sí, estamos acompañados en este camino, ¿no? Por entender quiénes somos y por entender qué estamos haciendo en este mundo, ¿no? Tiene mucho que ver, pues, lingüística y matemáticas. Yo una idea conductora que he utilizado en todos mis trabajos ha sido el tema de la racionalidad. La racionalidad desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva lingüística, ¿sí? Cómo los seres humanos hemos buscado a través de lo que creemos que es la racionalidad, ordenar, por ejemplo, nuestras formas de vida a través de instituciones sociales, económicas, jurídicas, religiosas, políticas, y hemos construido toda una realidad alternativa a la realidad física, y ustedes y yo vivimos en la intersección de esas dos realidades. O sea, por un lado estamos formados de átomos físicos, estamos formados de materia con interacciones fundamentales, pero también estamos formados de un mundo social, de un mundo donde tenemos imaginarios, donde tenemos arte, donde tenemos ciencia, donde tenemos instituciones jurídicas, donde tenemos costumbres, donde tenemos una moral, y todo eso ya no pertenece al mundo físico, sino al mundo social que nos hemos inventado nosotros. Entonces la racionalidad parece que se encuentra en la mitad entre las dos cosas, tiene un origen evolutivo, pero también tiene algo de construcción que estamos desarrollando los seres humanos. La segunda pregunta era sobre la lógica. Yo creo que la lógica sí podría explicarse en términos de categorías cunianas. La lógica se suele decir en las historias más tradicionales que surge en el siglo IV con la investigación de Aristóteles. Aristóteles mismo dice en uno de sus libros del Organon que no había una tradición escrita anterior, que a él le costó mucho trabajo todo lo que desarrolló, pero al fin pudo escribir esos textos. Quienes lo hayan leído quizá reconozcan este tipo de textos, los tópicos, los analíticos primeros, analíticos segundos, sobre la interpretación, etcétera, etcétera, donde él desarrolla toda una teoría del razonamiento riguroso en el caso de la silogística, el razonamiento analítico que él llamaba, pero también una teoría dialéctica, una teoría de las falacias, etcétera, etcétera, una teoría gramatical. Sí, él es uno de los culpables que llevemos gramática en la primaria, ¿no? Que nuestros maestros y maestros nos estén dando coscorrones para que aprendamos sustantivos, adjetivos, adverbios, etcétera, etcétera. Desde el siglo IV antes de Cristo era parte de lo que se trabajaba. Ya no nos dan coscorrones, ¿verdad? Los profes ya no, porque ya lo prohíbe eso la SEP. Vivimos en otra realidad social, con otros constructos, ¿no? Otra forma de interacción docente-discente. El asunto es que esa lógica que nace con Aristóteles experimentó también una diversificación.
O sea, no solo fue la lógica aristotélica, los estoicos también desarrollaron una lógica interesantísima, donde su mayor representante fue Crisipo de Soli, ya en la etapa helenística, y luego los megáricos, con Filón de Megara o Diodoro Cronos, desarrollaron también sus propias teorías lógicas, y este conjunto diverso de teorías lógicas es lo que solemos llamar lógica tradicional, que prevaleció durante la antigüedad grecorromana, durante la Edad Media, y fue en el siglo XIX cuando experimenta su revolución, que yo creo que sí cabría explicarla en términos cunianos. Una revolución drástica, aunque hay que decirlo, la lógica tradicional prevalece, esa se sigue cultivando y sigue avanzando. O sea, hay gente que cree que hay solo una curiosidad museográfica, para nada. Hay gente como la Universidad de Ottawa que sigue desarrollando una lógica de términos en sentido aristotélico, y por otro lado está desde luego ya la lógica matemática. O sea, sigue siendo también una ciencia diversa, esa disciplina. Buenos días, profe, un gusto saludarlo. Mi pregunta va del sentido, desde hace años suena el término que la psicología está en una crisis de la replicabilidad, y esto a veces se explica porque los estudios se hacen sobre comunidades blancas, occidentales, pues hegemónicas, para abreviar. Y esto entonces a veces pone a la psicología en una posición más bien de si la psicología más bien se puede dividir o se puede poner en un sentido como una soft science en vez de una hard science, y la acercaría más a una ciencia social que a una ciencia psicobiológica o neurocientífica, y estas distinciones. Desde la perspectiva cuniana, ¿cómo se vería esta distinción, o si más bien la pone en este sentido historiográfico de que es una presciencia? Y bueno, sí, creo que ya hice bien la pregunta. Es una pregunta magnífica la que haces, Ernesto. Efectivamente, deben saber ustedes, quizá ya lo sepan, que la psicología es la ciencia más estadounidense de todas las ciencias, ¿eh? Es la más estadounidense de todas. Allí sí, la inmensa mayoría de investigación psicológica científica del mundo se hace de parte de personas del contexto cultural norteamericano. Y no solo eso, la mayoría de los sujetos examinados en investigación psicológica proviene también del contexto cultural norteamericano. Y es una psicología, pues, que trata de una ciencia que trata de generalizar sobre la conducta humana a partir de lo que ocurre principalmente en el contexto gringo, diríamos los mexicanos, en el contexto norteamericano. Ese es un sesgo etnocéntrico que la psicología tiene pendiente de resolver. O sea, son conscientes ya, las psicólogas, los psicólogos, les psicólogues, vamos a llamarles, a incluirlos a todos, entienden ese sesgo etnocéntrico de la psicología, tal como se ha cultivado hasta ahora, y están buscando superarlo. Como por ejemplo incluir la psicología de pueblos originarios en otros lugares del mundo, cómo incluir la psicología del comportamiento de personas no blancas a partir de teorías también formadas por personas no blancas. Eso es algo que ya se está trabajando en este tiempo. Creo interesantísimo. Entonces, ¿cómo podríamos ubicar a la psicología desde la perspectiva cuniana? Sí, tendríamos que decir que la psicología tiene esa doble identidad disciplinar. Por un lado, es una ciencia natural, en la medida en que somos animales pertenecientes al reino o al gran ámbito de la biología. Tenemos también una genética. Tenemos también, algunos creen, eso ya es algo que no lo tenemos claro, si tengamos o no instintos. Hay psicólogos que cuando oyen la palabra instinto explotan de coraje. No hay instintos en el ser humano. Esos patrones estereotipados de comportamiento solo son típicos, no sé, de un león, de un gato, de un ave del paraíso, cuando va a tener ese comportamiento, digamos, de apareamiento. Pero en el ser humano no, lo que hay es aprendizaje fundamentalmente. Bueno, pero sí tenemos genética, tenemos reflejos, conducta refleja. Y la genética parece que sí determina ciertas cosas. Hay investigación que parece correlacionar ciertos aspectos genéticos con cierta conducta, aunque no es muy claro todavía eso. Pero por otro lado, no solo somos seres animales, biológicos, también somos seres sociales, culturales. Y mucho de lo que determina nuestra forma de ser tiene que ver justamente con ese contexto cultural que hemos estado construyendo a lo largo del tiempo. Piénsenlo, qué cosa tan interesante. Somos un animalito que vive a base de ficciones. ¿Cómo que ficciones? Sí, claro. ¿Cómo nos hemos inventado la figura de las sociedades de responsabilidad limitada en el derecho? El típico ejemplo que habla por ahí Harari sobre la marca Peugeot. Vamos a hacer un comercial de la marca Peugeot. Peugeot es esa marca francesa de coches, ¿no? Imagínense que ocurriera un terremoto y se cayeran todas las fábricas ensambladoras de la marca Peugeot. ¿Diríamos que desapareció la marca Peugeot?
No. Y vaya, ojalá nunca ocurra, pero que imagínense que ocurriera una epidemia donde se murieran todos los trabajadores y los ejecutivos de la marca Peugeot. ¿Diríamos que se acabó la marca Peugeot? No, la marca Peugeot prevalece. La marca va a existir mientras haya sujetos como ustedes y yo que la reconozcamos. Es una ficción jurídica que nosotros reconocemos como existente, igual que reconocemos la democracia, igual que reconocemos los derechos humanos, igual que reconocemos el matrimonio. O sea, no son cosas que están en el mundo físico natural. Son cosas que nos hemos inventado nosotros para organizar nuestra vida colectiva. Y nos han funcionado también, que mírenos, aquí estamos. Podemos volar en aviones Boeing 200 pasajeros bien organizados. Junten en ese avión nuestro animalito más cercano biológicamente, al chimpancé bonobo. Junten 200 bonobos en el fuselaje de un avión Boeing y van a ver lo que va a pasar con ellos. Va a ser eso un caos. No van a poderse de acuerdo. Son esas ficciones colectivas las que nos permiten vivir en este orden social, que es un orden imaginario, un orden que muchas veces también establece jerarquías de mucha desigualdad y que pues buscamos también transformar, ¿no?, a través de la vida política, de la vida social. Entonces estamos a la mitad, es lo que te diría Ernesto, estamos en medio. La psicología es una ciencia natural, una ciencia social, tiene la doble naturaleza, la doble identidad disciplinar, y quien se forma en psicología creo que tiene que abrevar de las dos fuentes. Saber mucho de biología, saber mucho también de temas de ciencias sociales. De hecho hay muchos que creen dentro de la psicología que el paradigma que debiera ser el marco general para todas las teorías psicológicas es la psicología evolutiva, una psicología de corte muy biologicista. Pero por otro lado, un enfoque psicológico que cada vez toma más fuerza es el de la psicología crítica, una psicología que trabaja justamente tratando de comprender esa estructura social que nos hemos inventado los humanos, y dice no, tiene que ser más bien la ciencia social o una ciencia como la sociología la que le dé sentido a las teorías biológicas, la que tenga que ser el paradigma. Bueno, ahí está una gran temática, ¿no? Yo lo plantearía como un tema pendiente, ¿no? La psicología tiene esa doble naturaleza y quien se quiera formar bien tiene que conocer las dos áreas, lo más que pueda. 10 minutos. Temo que ya se nos acabó el tiempo, no sé si quieran decirnos algo, compañeras. Bueno, más bien yo quiero agradecer al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que haya participado en este evento de FIL. Agradecemos a los ponentes y nada más falta